Vamos a comenzar entonces. Voy a presentar al doctor Raúl Gabús, que es médico internista y hematólogo, director del Servicio de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Maciel, es coordinador clínico del Grupo Uruguayo de Estudio y Tratamiento de la LLC, es miembro del Grupo Latinoamericano del LLC y es miembro del International Member Committee del ASH por Latinoamérica. Así que Raúl nos va a hablar sobre otro tema muy interesante que es el tratamiento de la leucemia linfoide crónica en recaída o refractaria. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Gracias al Laboratorio Roche por la invitación a participar de este evento. Y bueno, sí, es muy interesante, pero ustedes se podrán imaginar que el tratamiento de la leucemia linfoide crónica en recaída refractaria se somete a la misma evaluación que en primera intención, pero con un pronóstico mucho más peyorativo en cuanto a que el tratamiento máximo estándar de la leucemia linfoide crónica es en primera intención. Después que el paciente recae, no hay un tratamiento realmente estándar que argumente en forma estadísticamente significativa su resultado, y eso hace que depende de qué paciente estamos hablando con respecto a recaída refractaria, hayan distintas alternativas terapéuticas. Y en ese sentido tenemos que saber que un paciente que fue sometido a un tratamiento de primera línea, ¿cuándo es que recayó? Si la recaída es temprana, es decir, menos de 2 a 3 años aproximadamente, o si la recaída es tardía, ¿tá? O si el paciente forma parte de una cohorte especial de pacientes de mal pronóstico, que son aquellos que fueron refractarios a la primera línea o los portadores de lesión 17P o la mutación del gen P53. Todo esto en un entorno de edad y de fitness del paciente, como ya ha sido evaluado en las charlas previas. Y en ese sentido, cuando el paciente recae en la leucemia linfoide crónica, que ustedes saben que como ya lo hemos visto, la incidencia de la enfermedad son 72 años para nuestro país, el objetivo terapéutico tiene que estar bien definido a la hora de que el paciente recaiga luego de la primera intención. Y en ese sentido, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su situación biológica de la leucemia linfoide crónica propia, es que nosotros plantearemos distintas estrategias que pueden ir desde un control de la enfermedad a terapéuticas paliativas, priorizando la calidad de vida en este tipo de pacientes, ¿tá? Tratando de lograr una remisión lo más prolongada posible. La cura va a ser casi anecdótica, o sea, va a ser muy difícil poder curar a un paciente que, además de ser portador de una leucemia linfoide crónica, recayó a la primera línea terapéutica. Por lo tanto, la enfermedad mínima residual en estos casos va a ser realmente, no va a ser un objetivo terapéutico. Y en ese sentido, yo creo que como corolario de todo lo que hemos visto hasta el momento, y los que venimos haciendo hematología hace unos años, hemos visto que en realidad, más allá de eso, tanto para la primera línea como para pacientes en recaída, hemos avanzado en cuanto a la batería terapéutica que tenemos para tratar a nuestros pacientes. Desde la quimioterapia sola, que el clorambucil centraba todas nuestras estrategias terapéuticas en general, o algunos intentos de realizar poliquimioterapia, bendamustina, metilprednisolona, a la inmunoterapia, en el cual el agregado de los anticuerpos monoclonales realmente transforma la enfermedad, como hemos visto, los resultados de la enfermedad, como hemos visto, no solo en la primera línea, sino también en la recaída. Y llegamos a la era molecular, en donde se asocian blancos moleculares, inhibidores de quinasas, como estos que estamos acá, que vamos a evaluar posteriormente, que también son las drogas que, junto con con la inmunoterapia, nos hacen plantear expectativas terapéuticas en este tipo tan peyorativo de pacientes. O sea que aquellos pacientes que tienen una recaída tardía a primera línea, más de los 2 años,
Todos los trabajos, como ustedes saben, coinciden que luego de 2 a 3 años de remisión completa es válido volver al protocolo inicial. ¿Tá? En algunos podríamos plantearnos si es conveniente un cambio terapéutico. Siempre hay una zona gris, como lo vimos en edad 65 a 70, como lo vimos en comorbilidades, que nos hacen replantear estas estrategias terapéuticas, pero en general, aquellos pacientes que respondieron más de 3 años al protocolo de rituximab con fludarabina ciclofosfamida se benefician de una forma bastante importante para las expectativas que tenemos en el paciente de recaída, que de por sí es un paciente de mal pronóstico, con la reiteración del mismo tratamiento. En cambio, para aquellos que recaen en menos de 3 años después del FCR, el tratamiento con MabThera, FC o otros protocolos basados en rituximab no modifican mucho la evolución en cuanto a progresión libre de enfermedad. Es así que si nosotros tenemos aquellos pacientes que recaen luego de los 6 años de tratamiento, realmente la evolución es francamente muy buena, contra los que recaen entre 3 y 5 años, y nos detenemos en esta franja de pacientes, aquellos que recaen en menos de 3 a 2 años, y los que recaen rápidamente, menos de un año, que en oncología estamos acostumbrados a tratarlos prácticamente como quimioresistentes, son los de mayor evolución. ¿Qué pasa entonces en este tipo de pacientes si la recaída es temprana a la primera línea terapéutica? Y bueno, los pacientes que recaen antes de 2 a 3 años hemos visto que necesitamos realizar un cambio de protocolo terapéutico. ¿Y cómo recaen? Nosotros tenemos que del LLC8 hasta un 20% de pacientes recaen luego de la primera línea de tratamiento en los primeros 2 años. O sea que es un porcentaje bajo, pero es significativo. De este 20%, el 14% lo hace en el segundo año, el 14%. Y un 6% de esos pacientes recaen entre los 6 a 12 meses. Ese es el grupo, la cohorte de peor pronóstico. En estos pacientes en el que es necesario un cambio terapéutico, la asociación de la inmunoterapia con bendamustina ha mostrado tener eficacia y seguridad en los pacientes que recaen en la leucemia linfoide crónica, y también tienen una actividad bastante notable, bastante importante en aquellos que fueron refractarios en la primera línea a la fludarabina. Pero como ustedes ven acá, de cualquier manera, la expectativa en cuanto a sobrevida libre de enfermedad no es excesivamente optimista, ¿no, verdad? Pero en ese sentido, estas diapositivas muestran todas las asociaciones que se pueden hacer entre inmunoterapia, sobre todo asociado con el rituximab, con quimioterapia, con bendamustina, con ofatumumab, bendamustina ofa, y vemos que la respuesta es relativamente importante, sobre todo en las que asocian bendamustina con rituximab, pero que, como ven acá, la tasa de remisión completa es muy baja de cualquier manera, y que esas respuestas positivas muchas veces no se reflejan en una sobrevida libre de enfermedad importante y significativa. Ni que hablar que la respuesta a la segunda línea en aquellos pacientes que tienen la deleción del 17P va a ser muy corta con cualquiera de estas herramientas terapéuticas. Y de estos estudios todos emergen que los factores pronósticos más importantes, como factores pronósticos peyorativos en este grupo de pacientes que recaen, son aquellos que recaen tempranamente, aquellos que se muestran refractarios a los análogos de las purinas, es decir, aquellos que podemos considerar que recaen en menos de los 6 a 12 meses, aquellos que tienen enfermedad bulky, y el grupo de siempre de peor pronóstico, los que tienen la deleción 17P o la mutación P53. Entonces nos encontramos frente a un arsenal terapéutico que en realidad
En este sentido, es bastante difícil a veces la decisión y la opción, porque dependerá de una serie de factores y de variables que vamos a ver en el próximo diapositivo, pero que muchos de ellos asocian el rituximab con la bendamustina o con otra quimioterapia. El alemtuzumab es una droga que dio buenos resultados en este tipo de pacientes, asociado fundamentalmente a las altas dosis de metilprednisolona, pero vinculado a su alta toxicidad, fue discontinuado y además no hay disponibilidad actual de la droga. Otras herramientas son el ofatumumab como monoterapia y los nuevos agentes que vamos a ver posteriormente. O sea que cuál de estas opciones terapéuticas nosotros vamos a elegir dependerá de este replanteo que nosotros nos vamos a hacer sobre el paciente, del objetivo terapéutico, ¿tá? Del performance status del paciente, que es un paciente añoso que ya recayó a la primera línea de tratamiento. Del riesgo pronóstico biológico de la leucemia. Acá sí estamos obligados a rechequear el riesgo pronóstico fundamentalmente vinculado a la búsqueda de la lesión 17P o de la mutación P53. Y obviamente de qué disponibilidad tengamos de las drogas en cada uno de los medios donde nos movamos. Los alemanes en este sentido plantean un algoritmo en el cual aquellos pacientes que están en enfermedad refractaria o progresan menos de los 2 años, ¿tá? Y que están fit, ¿tá? Ellos asociaron durante mucho tiempo, pero ahora tienen las mismas dificultades que nosotros, el alemtuzumab a otras drogas o a corticoides. Y la mayor parte de ellos lo han utilizado como puente, si el paciente es fit y las comorbilidades obviamente y la edad lo permite, como puente al trasplante de progenitores hematopoyéticos. Acá se introduce una alternativa terapéutica que, si bien en leucemia linfoide crónica es poco frecuente y es de alto riesgo, es pensar qué pacientes serían candidatos en ese sentido por el mal pronóstico para trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces yo creo que los go-go pasan directamente a estas alternativas, ¿no, verdad? ABR y ABR más inhibidores de las quinasas o la asociación de lenalidomida también con anticuerpos monoclonales. Aquellos slow-go requieren un cambio terapéutico en cualquiera de estas opciones. Como ven, son alternativas, o sea, no son gold estándar en este tipo de pacientes. Y los que progresan luego de los 2 años se puede repetir la primera línea terapéutica. Entonces llegamos a este grupo de pacientes que son pacientes refractarios a primera línea o pacientes con lesión 17P o mutación P53. Y que en realidad sabemos que para estos pacientes ya la alternativa de primera línea que hemos hecho, en general lo que debe haber hecho fundamentalmente, si nosotros no sabíamos que la tenía, es seleccionar esta clona, porque son los pacientes que no van a responder al FCR en primera línea terapéutica. Esto justifica que nosotros, frente a la decisión de comenzar a tratar el paciente, siempre tengamos el chequeo citogenético y el perfil biológico del paciente y clasifiquemos el riesgo, no solamente con las IGBH, el CD38, sino fundamentalmente con este grupo de pacientes que sabemos que va a ser poco respondedor o refractario a la primera línea terapéutica gold estándar. Y que lo deberemos hacer nuevamente cuando recae, porque seguramente hemos generado una selección de esa clona. ¿Tá? Y esa selección de esa clona lo muestra esta diapositiva, que si nosotros teníamos una clona muy pequeña y le hacemos la primera línea terapéutica, seguramente lo que hemos generado es esta situación y realmente acá sí nos enfrentamos a un problema porque las opciones terapéuticas son pocas y además para nuestros países en este momento son de muy poca disponibilidad. De estos pacientes que tienen 17P, tenemos que saber que hay nosotros en el primer screening, antes de empezar el tratamiento, vamos a encontrar entre un 5 a 8%. Habitualmente se habla de 7 a 8% de los pacientes con LLC que tendrán de lesión 17P
en la primera indicación terapéutica. ¿Tá? En cambio, en los pacientes que vamos a rechequear después de la recaída, más del 50% van a tener la de lesión 17P. Por lo tanto, ya están las pautas del International Workshop que recomienda retestear la 17P luego de la recaída y antes de elegir la segunda línea terapéutica. ¿Tá? Y los pacientes de mal pronóstico entonces van a ser, por falta de respuesta al tratamiento, la corta duración, de corta sobrevida global, y como ya dijimos, en estos pacientes menos todavía, no hay tratamiento estándar al momento actual. ¿Y qué opciones terapéuticas nacen de los últimos estudios y de la inclusión de las últimas drogas para tratar este tipo de pacientes? El Alemtuzumab, como dijimos, fue una droga que fue muy buena para sortear este fenómeno peyorativo de la delesión, pero que a mi juicio fue un protocolo que fue un poco, salió con una vía y una dosis de Alemtuzumab excesivamente tóxica y se quemó de entrada, digamos, porque salió con 30 miligramos intravenoso 3 veces por semana. Era muy difícil de mantener la tolerancia y la toxicidad a esas dosis. Cuando se intentaron hacer protocolos que incluían la droga a menos dosis y en forma subcutánea, prácticamente después ya sobrevinieron otras drogas que fueron más importantes, y la droga cayó en desuso, cayó en desgracia, y ahora, no sé si alguno de ustedes ha tenido posibilidad, pero por más que uno lo quiera hacer, hay muy poca disponibilidad de la droga en el mundo, y son solamente casos excepcionales. El Ofatumumab también son tratamientos potenciales, pero no son óptimos debido a su potencial toxicidad y a la pobre evolución que tuvo también el Ofatumumab en estos pacientes. Entonces entramos a los inhibidores de la quinasas, como el Ibrutinib y del Alisib, que son aprobados en los Estados Unidos y Europa en LLC. El Ibrutinib en monoterapia, pacientes con LLC que han recibido por lo menos una línea de tratamiento, y también como primera línea de LLC con 17P. ¿Tá? El Idelalisib asociado al Rituximab en los pacientes con leucemia linfoide crónica recaída refractaria, para quienes el Rituximab solo se podría considerar una terapia apropiada debido a otras comorbilidades o no candidatos a quimioterapia. ¿Tá? O en la primera línea también de lesión 17P en pacientes no candidatos para quimioterapia. ¿Tá? Otros agentes están siendo motivo de estudios clínicos en pacientes de leucemia linfoide crónica. Sobre todo ustedes van a escuchar hablar sobre el venetoclax, el anti-BCL2, el ABT-199, que está dando resultados bastante promisorios en este tipo también de pacientes, combinados también en algunos ensayos que todavía no tenemos ningún resultado terapéutico, sobre todo en los grupos alemanes. El LS13 y 14. Esto fue lo que pasó con el Alemtuzumab. Era bueno con respecto a otras alteraciones citogenéticas como respuesta, pero sucedió un poco lo que a mi juicio les comenté. ¿Tá? Las opciones para el Ofatumumab monoterapia en aquellos pacientes, realmente en aquellos que fueron refractarios al Alemtuzumab, ¿tá? O que el Alemtuzumab no se podía dar por paciente inapropiado para recibir esa droga, en realidad, como ustedes ven, la Progression Free Survival es bastante decepcionante, entre 5 y 6 meses en las dos situaciones. ¿Tá? Y la Overall Survival no modificó tampoco en gran parte la evolución de la enfermedad. ¿Tá? De esto no vamos a hablar, hoy de mañana ya nos han enseñado muchísimo sobre la biología y los efectos que generan estas dos drogas, el inhibidor del PI3K, el Idelalisib, y el inhibidor de la Bruton tirosin quinasa, en todos estos pasos de señalización que apuntan a inhibir la proliferación o a promover la apoptosis en la biología de las células tumorales, en este caso de leucemia linfoide crónica, y a tratar de generar ese equilibrio logrado, ¿tá? Entre la sobrevida celular y la muerte celular programada, seguramente en combinación entre drogas como las que estamos mencionando
y las drogas como los anti-BCL2, el ABT-199, que creo que es la próxima droga que va a dar buenas noticias en este campo. No puedo cambiar. Ahí. El ibrutinib, más allá de lo que se dijo, se administra por vía oral, es una dosis diaria, y esa dosis diaria resulta en acción de inhibición por 24 horas, son comprimidos de 120 miligramos, y de 140 miligramos se dan, la dosis estándar son 3 por día, no tiene efecto citotóxico en células T ni NK, ¿tá? Y promueve la apoptosis e inhibe la migración y adhesión en las células de la LDC, como lo vimos anteriormente. El ibrutinib se ha empleado en estos pacientes en monoterapia, ¿tá? Y vemos en el trabajo de Bert, publicado el año pasado en el New England, que tiene una significativa mejoría en cuanto a progression free survival con el brazo control tratado con ofatumumab, ¿tá? Con un hazard ratio muy bajo y una P muy significativa, ¿tá? Y que la overall survival también, ¿tá? Es a favor de los pacientes tratados con ibrutinib en este protocolo en el cual el brazo control fue con el anti-CD20 ofatumumab. En cambio, si puedo cambiar, más bien que en cambio, no cambio. Ok. El idelalisib, ¿tá? El protocolo con la asociación con MabThera mostró también en este protocolo de Fuhrman y de Sharman, protocolo que fue randomizado idelalisib MabThera contra placebo MabThera, ¿tá? Muestra una ventaja significativa para progresión libre de enfermedad y también una ventaja significativa para overall survival, ¿tá? En estos pacientes que se empleó la combinación de la droga. A saber, la toxicidad del idelalisib fundamentalmente está dando diarreas como efecto secundario como cualquiera de los inmunoterápicos, pero puede llegar a dar cuadros de colitis severas y colitis graves que contraindiquen la droga, como así también toxicidad hepática. Y en estos pacientes se puede cambiar para el ibrutinib, que aparentemente tendría una toxicidad menor porque los efectos secundarios del ibrutinib, más allá de la fibrilación atrial, que es una no es una contraindicación, pero hay que manejarla si se presenta, el resto de la toxicidad de las drogas es la habitual muchas veces en este tipo de medicación, es la común. Estamos viendo que tienen una buena indicación en estos pacientes porque la progression free survival de estos ha sido muy buena con respecto a tengan o no tengan la deleción 17P, ¿tá? Y lo mismo con respecto al overall survival. Pero vean acá que aquellos, prácticamente las curvas son iguales para los que tienen una normal 17P y una 17P de lesionada. O sea que en la combinación con MabThera es altamente eficaz en este tipo de pacientes portadores de 17P. Este fue un protocolo que luego se le anexó una fase de mantenimiento con idelalisib 300 y 150. Finalmente la dosis final fue de 150 miligramos día. Y también en el estudio de la extensión, ¿tá? Muestra ventajas significativas con respecto a los pacientes que tienen de lesión 17P y también con respecto a los pacientes que tienen IGVH no mutada, como la población de mayor riesgo en este tipo de pacientes. El rituximab contra el rituximab solo. Una asociación que también es producto de estudios y de ensayos terapéuticos es la lenalidomida con el rituximab en los pacientes en recaída, ¿tá? Es activa en la leucemia linfoide crónica con 64% de respuestas luego de 12 ciclos
para los estudios que mostró Alessandra Ferrajoli, mayor respuesta y más rápida que con lenalidomida monoterapia, ¿tá? El rituximab reduce la acción de tumor flare que podemos ver, de inflamación ganglionar, que podemos ver en los pacientes que son tratados con lenalidomida sola. El rituximab disminuiría la incidencia de la tumor flare reacción, y obviamente con una toxicidad mayor que fundamentalmente en términos de mielosupresión. Bueno, la combinación de lenalidomida y rituximab aumenta la respuesta sin un aumento significativo de la toxicidad, aún también en este tipo de pacientes, en IGBH no mutado y 17P en deleción. La fase 2 de este tratamiento, el tratamiento MD Anderson, fue de lenalidomida 10 miligramos vía oral en forma continua desde el día 9 del día 1 del ciclo, asociando el rituximab el día 1 del ciclo, o sea, día 1 y el día 9 recién empieza la lena, cada 28 días hasta 12 ciclos. Se obtuvo una respuesta completa, una respuesta overall response de 66%, con 12% de respuestas completas y 12% de respuestas parciales nodulares. Un número bastante interesante para este tipo de pacientes. El tiempo al fracaso terapéutico fue de aproximadamente 18 meses, con una toxicidad hematológica 3,4 del 73% y con una toxicidad infecciosa 3,4 del 24%. Y finalmente, ¿qué queda para el alotrasplante en estos pacientes de recaída refractaria? En realidad, como decimos siempre, es el único tratamiento potencialmente curativo en la leucemia linfoide crónica. Erradica la enfermedad mínima residual vía el efecto reacción injerto versus leucemia, pero se asocia con una elevada toxicidad y mortalidad relacionada al trasplante. Nosotros sabemos que son pacientes añosos, que son pacientes comórbidos, que es muy difícil que podamos someter a un paciente a este tipo de tratamiento, sobre todo ahora frente al nacimiento de estas nuevas drogas que aumentan un poco la expectativa, y que cualquiera de los tratamientos, si el TPH está indicado, cualquiera de los tratamientos en los pacientes de alto riesgo van a ser de puente para el trasplante. Las guías del MMT siguen siendo las del 2007. Los pacientes, la indicación del trasplante alogénico sería, la indicación de lesión 17P o P53 para los pacientes jóvenes, poco raro, y con buen performance deberían recibir un tratamiento de inducción efectivo, del cual el alemtuzumab fue el más explorado, seguido por ALO-TPH. Eso no se está manteniendo ahora. Los tratamientos puente para realizarle de manejo de la enfermedad previo al trasplante son en realidad de índole investigacional y no hay ninguno de ellos que sea el tratamiento estándar para la indicación formal. Y en aquellos pacientes que recaen en menos de 12 a 24 meses, luego de la monoterapia, o 24 a 36 meses si la enfermedad no respondió a primera línea. ¿Cuál es el mejor tratamiento de rescate antes del ALO-TPH? Inclusive hasta se puede hacer, en realidad, en los 17P, el FCR puede tener respuesta, pero sabemos que si tiene respuesta, la respuesta va a ser más corta. O sea que si el objetivo terapéutico es reducir masa y tratar al paciente, tratándolo de llevar en la mejor respuesta posible, podría hasta llegar a ser una indicación. Yo no la comparto, pero está como a veces terapéutica de puente. Si es todavía una opción para los pacientes después de alto riesgo, va a ser fundamentalmente una opción en aquellos pacientes que obtuvimos una buena respuesta completa luego del tratamiento. Cuanto más pobre sea la respuesta completa y lo sometamos al trasplante alogénico, peor va a ser la evolución del paciente.
Acá esto muestra un poco distintos protocolos que hablan de trasplante en este tipo de pacientes, con una sobrevida, una mortalidad relacionada al procedimiento menos de los 3 meses relativamente baja con los RIC, con los regímenes de intensidad reducida, de hasta 10%, pero con una mortalidad relacionada al trasplante aproximadamente a los de 3 a 5 años de un 23 a 27%. Y el costo es que tienen todos una incidencia de enfermedad de injerto contra el huésped crónica que oscila en el entorno del 50%. ¿Tá? Por eso, como siempre, en este tema, la enfermedad la cura es frecuentemente a expensas de una GVH crónica y muchas veces severa. El mejor régimen de inducción antes del RIC no está estandarizado, podrá ser asociación de lentuxumab si lo tenemos con esteroides, Maptera, bendamustine, Mantera DAP, sin protocolo estándar. No me mejoró mucho la cosa, pero vamos a ir acá. ¿Cuál es el presente futuro? ¿Tá? Presente futuro que yo hace poco di una charla parecida y puse en el mundo norte es una cosa y en el mundo sur es otra. Pero bueno, vamos a tratar de unificar el mundo en épocas de globalización y por lo menos conocer cuáles son las expectativas terapéuticas de los países que lideran, como los alemanes, los protocolos en el futuro. Esto no está vinculado a recaída refractaria, pero estamos viendo que ellos están intentando, inclusive en aquellos pacientes con LLC Binet A, watch and wait versus ibrutinib, para ver si se difiere el desarrollo de la enfermedad. ¿Tá? En los LLC, en el protocolo 13, el GO-GO es la asociación de quimioterapia, de fludarabina fundamentalmente, o bendamustine con anticuerpos monoclonales y con las nuevas moléculas. ¿Tá? Y para evaluar erradicación de enfermedad mínima residual y sobrevida global. ¿Tá? Y en aquellos pacientes como en el LLC14, el de Slow-Go, están tratando de asociar el clorambucil con el GA101 contra ABT199 GA101, ¿tá? Para ver sobrevida al virus de enfermedad y efectos mínimos secundarios. ¿Tá? Un concepto que nace y que, a modo de conclusión, luego de haber visto lo que es la primera línea terapéutica, la recaída, etcétera, es de tratar de concebir al tratamiento de este grupo de pacientes de leucemia linfoide crónica, que no son la mayoría, ¿tá? En un régimen más de los que estamos acostumbrados a realizar en las hemopatías, a veces agudas, más que en las crónicas, y generar una disminución de la una citorreducción importante. Es importante a la hora de utilizar, por ejemplo, fludarabina, bendamustine por 1 o 2 meses antes de incluir las nuevas drogas como los anticuerpos monoclonales o los inhibidores de la quinasa o los antagonistas de BCL2 por 6 a 12 meses y luego tratando un poco, trayendo el tema de la enfermedad mínima residual o de los folículos, los pseudofolículos que puedan quedar, el tratamiento de mantenimiento también, ¿tá? Con un inhibidor de la quinasa, con lenalidomida o con anticuerpos, por 1 año o más, puede hacer que esto cambie realmente los paradigmas de la enfermedad, pero arrancando desde la primera intención terapéutica. Cuando llegamos a los pacientes que recaen luego de la primera intención terapéutica, yo creo que esto es muy difícil de llevar adelante, ¿no, verdad? O sea que el futuro en realidad es que las mejoras en los tratamientos de primera línea, como hemos visto, podrán impactar en las evoluciones post-recaída, ¿tá? Al mismo tiempo que mejorar los resultados de los tratamientos instituidos en remisión, en recaída refractaria. Y eso creo que quedó bastante claro luego de las charlas que vimos hoy. Y tratando de
lo que decía Halleck en Buenos Aires hace poco tiempo, de utilizar los mejores jugadores en el primer tiempo, es decir, empleando las máximas posibilidades de combinación de acceso biológico, de eficacia biológica distinta, generando sinergia y generando complementación de tratamientos para tratar justamente de erradicar de una las clonas que van a ser refractarias a la quimioterapia de primera línea. La incorporación de los nuevos agentes biológicos asociados con quimio o con nuevas generaciones de anticuerpos monoclonales podrán sortear el impacto peyorativo de los factores biológicos de alto riesgo, como los que vimos. ¿Tá? Solamente para remarcar un poquito y complementar lo que dijo Pablo hoy de mañana, ¿cómo estamos en Uruguay con respecto al tema? Bueno, se está trabajando, creo que el grupo biológico lo dejó demostrado que en el Río de la Plata es de un alto nivel científico y están trabajando muy bien. Los clínicos vamos bastante más atrás por la dificultad que tenemos en participar de ensayos clínicos terapéuticos, sea promovidos por el sponsor o sea promovidos por el investigador. Lo dijo Cecilia hoy, eso no nos permitió, por ejemplo, participar en el protocolo Green, nos bajaron a los centros que estábamos calificados para eso porque los tiempos regulatorios fueron excesivamente lentos y tardíos, pero de cualquier manera hay un grupo uruguayo para el estudio y tratamiento de la LLC, como lo mostró Pablo hoy, el Registro Nacional de Leucemia Linfoide Crónica, que creo que fue una cosa muy interesante y muy buena poder lograr tener casi el 100% de los pacientes, como mostró Carolina, registrados y que sea motivo probablemente de que la incidencia, nosotros estoy de acuerdo contigo, sea mayor que la de otros registros internacionales. El primer congreso que realizamos en el 2013, que a partir de este congreso generó el Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfoide Crónica, que hasta el momento está participando Argentina, Brasil y Uruguay, pero que tiene interés también, es un grupo abierto para que participen otros países de América Latina, y que se llevará a cabo el segundo IBAM en San Pablo en el 2016. El inicio de protocolos regionales es un desafío que tenemos actualmente. Estamos casi por concretar un protocolo de asociación de ibrutinib con altas dosis de metilprednisolona en pacientes 17P mayores de 65 años o cariotipo complejo. ¿Tá? Es un protocolo promovido por el investigador, por lo tanto el laboratorio solamente pone la droga y algo más, pero a la hora de hacer un protocolo eso no diferencia la calidad con la cual se tiene que realizar el tratamiento, y las reglas clínicas y de trabajo de investigación tienen que ser las mismas y los costos realmente son muy altos. Se está tratando de llegar adelante con eso. Va a ser un protocolo que esperemos que sea prontamente confirmado y bueno, y vamos a tratar de después extenderlo a la asociación de otros monoclonales como anti-CD20 en lo que queda de ese estrato terapéutico que les dije, los pacientes unfit mayores de 65 años sin 17P, ¿tá? En la asociación de un monoclonal anti-CD20 con altas dosis de metilprednisolona. En la medida que nosotros muchas veces en este tipo de pacientes, que no lo dije pero lo digo ahora, la única opción terapéutica muchas veces en este tipo de pacientes es realizarle altas dosis de metilprednisolona. Entonces, bueno, vamos a hacer una innovación regional de asociarle un inhibidor de quinasa o un anticuerpo monoclonal para ver si da resultados. Hemos tenido el aval y la aprobación del International Workshop, ellos lo consideran interesante. El número no va a ser muy importante, va a ser un fase 2 de cualquier manera, pero de esa forma podremos empezar a marcar alguna presencia a nivel internacional con algunos protocolos terapéuticos que estén dedicados fundamentalmente a la región y de repente despertar el interés de la industria en incorporarnos en protocolos promovidos por la industria. Y también ejercitarnos y ejercitar a los que lo tienen que hacer de que los tiempos regulatorios y los comités de ética operen más rápidamente, ¿no? ¿Verdad?
O sea que como conclusiones, el tiempo de recaída, el performance status del paciente, la edad y el objetivo terapéutico son determinantes a la hora de elegir la estrategia terapéutica en la remisión, en la recaída refractaria. Revalorar el riesgo biológico al inicio de una nueva terapia. Si la recaída de más de 2 o 3 años se puede repetir, resulta el mismo tratamiento. Si la recaída menos de 2, hay que hacer un cambio terapéutico, previa valoración de riesgo. En la recaída no 17P, inmunoquimioterapia y o nuevos agentes combinados. Si 17P, menos de 60 a 65 años, en fit patients, considerar el alotrasplante como tratamiento de puente a evaluar. Más de 60 a 65 años, unfit, inclusión en protocolos con nuevos monoclonales y o agentes biológicos en terapias combinadas. Los avances en los tratamientos combinados, secuenciales, no quimioterápicos de primera línea, podrán cambiar el paradigma de enfoque de estos pacientes en términos de objetivo y de resultados terapéuticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y bueno, queda abierto para que hagan comentarios o preguntas. Sobre este grupo de pacientes tan complejo, bueno, a mí me parece que una de las cosas a destacar es un poco lo que tú decías, Raúl, de la diferencia que hay entre el norte y el sur, porque uno en realidad ve toda esta batería de opciones que para nosotros parecen absolutamente imposibles de repetir. Y por eso quería que destacaras, en realidad, en este grupo de pacientes con recaída o refractarios precoces y con refractariedad a las purinas, a los análogos de las purinas, y con o sin, pero sobre todo con la de elección 17P, ¿qué opciones reales terapéuticas tenemos ahora, acá, en el país? Creo que... Muy pocas, muy pocas. La que dije al final, altas dosis de metilprednisolona. En realidad es un grupo de pacientes en el cual la refractariedad está ya comprobada y la respuesta terapéutica es muy mala a todos los protocolos que existan. O sea que si no disponemos de las nuevas drogas, de los inhibidores de las quinasas, si no disponemos de probablemente... a mí se me ocurre que podríamos intentar en este tipo de pacientes para el que acceda lenalidomida rituximab. Que pueda ser una chance para prolongar un poco la event-free survival y de pronto mejorar la sobrevida global. Pero es un grupo de pacientes de muy mal pronóstico, ¿no? ¿Verdad? O sea que por eso fue lo que se nos ocurrió en esta opción, en esta oportunidad que tenemos de que poder disponer, para aunque sea un grupo de investigación de pacientes, la asociación con altas dosis de metilprednisolona. En base a los trabajos de Torno que hicieron, que mostraron un cierto beneficio de altas dosis de metilprednisolona en estos pacientes. Entonces, el objetivo terapéutico sería mejorar por lo menos en un 30% los resultados que él tuvo. Sí, durante años fuimos a los congresos de leucemia linfoide crónica y después de la fludarabina habíamos tenido un gap sin cambios y ahora la leucemia linfoide crónica es un poco la estrella de los congresos, así como fue hace unos años el mieloma es la leucemia linfoide crónica. Más que nada por la avalancha de drogas que hemos tenido. Y yo les invito a repasar escalón a escalón. Paciente joven, fit, tenemos FCR. Estamos en el gold standard. Pero si salimos de ahí ya no tenemos nada. Si vamos del paciente joven con alguna comorbilidad o el paciente mayor sin comorbilidades en el cual uno iría al bendamustine rituximab, no tenemos bendamustine. Si seguimos avanzando en las comorbilidades y vamos a la primera línea del paciente con comorbilidades, vimos que clorambucil con anticuerpos monoclonales es el que quieran. No tenemos ninguno de ellos aprobado para uso en nuestro país. Si vamos a la recaída o refractariedad, vimos que en los que recaen tardíamente podemos repetir el mismo procedimiento, o sea que ahí podríamos manejarnos, pero después de eso no tenemos más nada. Todo lo que nos mostró Raúl, idelalisib, ibrutinib, ofatumumab, lenalidomida, no tenemos ninguna de esas opciones. Cero. ¿Nosotros qué hacemos con los que recaen? Veo el minichop, veo CBPR, estamos en la década del 70.
O sea que estamos muy lejos en los tratamientos de la leucemia linfoide crónica. Y hemos tenido drogas que las vimos nacer, crecer y prácticamente desaparecer. Yo me pregunto qué va a pasar con el ofatumumab, con estos trabajos de ibrutinib en recaída versus ofatumumab. Y todavía no vino al país el ofatumumab. Y así nos está pasando con drogas que siguen pasando y ya estamos en otras generaciones de drogas y ya está el duvecilib, que de repente se come al idelalisib. El producto de AbbVie que está teniendo unos resultados fantásticos en estudios fase 2 y yo no sé qué va a pasar con el idelalisib frente al duvecilib. Y cuando salga la BT-199 y cuando empiecen a combinar estas drogas. O sea, estamos muy lejos en la parte de tratamiento clínico de estos pacientes en un país que gracias al Instituto Pasteur tiene un avance en la parte biológica y de lo básico de esta enfermedad muy buena, pero que lamentablemente, dada la economía, estamos cada vez más lejos en las drogas. Y no solo en esta enfermedad, sino prácticamente en todas, ¿no? Perdón, una palabra. Hay que tener mucho cuidado. Yo veo que hay muchos que están logrando a través de sus pacientes, por juicio de amparo, etcétera, el uso de ibrutinib, no del idelalisib porque no está en el país. Pero son drogas que hay que tener cuidado. Cada droga de estas requiere un aprendizaje en su uso y conocer bien los efectos secundarios que tienen y el control de estos pacientes para evitar las toxicidades, ¿no? Porque son drogas que dan sus problemas. Raúl les habló de la fibrilación auricular en los pacientes con ibrutinib. 5% de los pacientes hacen fibrilación auricular, 3% hacen fibrilación auricular grado 3-4 de difícil control y con repercusión. Tienen problemas de sangrado a veces con el ibrutinib y si los pacientes hacen fibrilación auricular hay que anticoagularlos y los anticoagulados no estuvieron en los protocolos de ibrutinib. Son todas cosas que tenemos que empezar a manejar porque a veces logran a través de un juicio de amparo o a través obtienen el medicamento, pero exige que el medicamento, quien los vaya a usar, hay una curva de aprendizaje que tenemos que tener, porque estas drogas no es lo mismo. Tienen sus complicaciones, parecen muy benignas, son vía oral, pero también tienen sus problemas que tenemos que aprender a manejar y tener mucho cuidado, porque es una pena que pacientes sufran complicaciones severas con drogas que son de alto costo y que deberían de manejarse mejor. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que este final fue terrible, pero no sé, quieren, pero es absolutamente real, digo, no contamos con ninguna de las drogas de las que estamos hablando, pero además es verdad también que el uso indiscriminado, como siempre, ¿no? Todos los nuevos medicamentos, porque lo vemos también en otras líneas, son muy tentadores, se pueden adquirir por alguno, pero no siempre. Además, el usarlo de la manera incorrecta después hace que perdamos la confianza o el medicamento pierda la capacidad que en realidad tiene para tratar al paciente adecuado. Victoria, que vos querías... Yo les quería hacer una consulta, probablemente no hay una respuesta validada por estudios porque son casos bastante excepcionales, pero bueno, un poquito la opinión de ustedes. ¿Qué consideraciones terapéuticas tendrían frente, esto se me viene un paciente puntual a la cabeza, frente a los pacientes que tienen una recaída precoz, luego de FSR, primero, segundo año, y que recaen transformados a un Richter? Digo, no sé si hay alguna evidencia, por ejemplo, de las nuevas drogas en ese contexto. ¿Qué es lo que tratamos? El Richter, la leucemia de ultra high risk porque es recaída precoz. Sí, el Richter en el LC es de muy mal pronóstico y muy poco respondedor a cualquiera de las terapéuticas. Y más en una recaída precoz después del FSR. O sea que es un paciente para que si no lo puedes... yo lo que intentaría sería remitirlo y trasplantarlo. Pero son pacientes extremadamente graves. La última que tuve fue un caso muy curioso, porque tuve una leucemia linfoide crónica hace 5 años, entró en remisión con inmunofenotipo negativo en médula con FSR, lleva 5 años con inmunofenotipo negativo en médula, y ahora hizo en diciembre una gran adenopatía cervical que es un difusor de células B. Nunca supe si es un Richter, porque la médula sigue siendo negativa, o si es un difusor de células B en la evolución. Lo tratamos con CHOP rituximab, entró en remisión, PET negativo y está en remisión completa. El tema es si es un segundo linfoma o es un Richter. Muchos de los protocolos que mostramos hoy, el Richter es una indicación de exclusión para ingresar al protocolo terapéutico. O sea que, saber. ¿Y cuántos años tiene? 63. ¿Y le hiciste quimioterapia ya? ¿Le hiciste algo?
A ver, la presunción de transformación la vamos a confirmar el lunes en realidad, pero bueno, es una recaída a un año de FCR con una masa azulcarenal de 9 centímetros, síntomas B, linfocitosis ahora. Bueno, LDH 600, sí. En realidad es nuestra presunción y me estoy adelantando un poco al resultado de lo que nos pueda dar el lunes la biopsia, la biopsia mediastinal, pero... Bueno, muy bien. Estamos, no sé si en hora de recibir